Bienvenidos todos, soy Berta Pantoja, a nombre del Centro Ricardo Salinas Pliego y de dos de sus organizaciones de Arte y Cultura y de Caminos de la Libertad, les doy la bienvenida y agradezco que nos acompañen. Esta es una mesa de amigos, queremos hablar sobre una película restaurada por Arte y Cultura de Grupo Salinas y la idea de nacionalismo, del uso del cine como propaganda, de tres temas que se tocan indirectamente en la película. Y lo que intentamos es hablar de esta película y, por supuesto, invitarlos a verla, ¿no? Me permito presentarles, en primer lugar, a Dora de Ampuero, queridísima amiga, presidenta y fundadora del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, economista con estudios superiores en la Universidad de Florida y en George Mason University en Estados Unidos. Hace unos años fue distinguida con el premio Una vida por la libertad que otorga Grupo Salinas. Fue un honor tenerte con nosotros, Dorita. Dorita también formó parte del Foro Pro Dolarización en el Ecuador, que es lo que ha permitido el equilibrio económico de su país a pesar del gobierno populista de Rafael Correa. No quiero seguir, hable y hable de Dorita, pero quiero decirles que es una pionera en las iniciativas liberales en el continente. Es miembro de la Red Liberal de América Latina, de la Mont Pelerin Society y de la Fundación Internacional para la Libertad. También está con nosotros otra querida amiga, que es Rocío Guijarro. Rocío es licenciada en Filosofía, máster en Administración, directora de Se Dice Libertad en Venezuela. Es este centro que da la lucha de una manera impresionante, formando jóvenes, defendiendo todos los principios. Todo lo que pueda decir de Rocío es poco. También Rocío es miembro de la Mont Pelerin Society, de la Red Liberal de América Latina y de la Fundación Internacional para la Libertad. Tenemos también con nosotros a otro amigo que es Germán Martínez Martínez. Germán es doctor en Teoría Política Contemporánea por la Universidad de Essex, es licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, ha sido investigador y profesor en la Universidad de St. Andrews, en el King's College de Londres, en la University College de London, el Queen Mary, el University of London en Gran Bretaña y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el Colegio de México, en la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Bellas Artes también de México. Y por último, de casa, está con nosotros Sergio Vela. Sergio es director de escena, diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se conocen en múltiples países. Es musicólogo y promotor artístico y ha encabezado importantes instituciones culturales de México. Tiene condecoraciones de Alemania, Dinamarca, España, Francia, Italia. Es director general de Arte y Cultura de Grupo Salinas y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Y yo le comentaba hace un momento fuera de esta grabación que es el gran sabio de música en nuestro país. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio, pues tendremos que empezar por preguntarte por qué se restauró la película de la que vamos a hablar, que es Río Escondido. Muchas gracias, Berta. Bueno, debo comenzar por agradecerte y agradecer a Caminos de la Libertad la iniciativa de tener esta charla, esta tertulia con colegas tan distinguidos. Me parece de veras muy afortunado y muy enaltecedor para un servidor poder compartir este rato con Dora, con Rocío, con Germán y por supuesto contigo, querida Berta. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues debo ser muy enfático en el propósito de la restauración de Río Escondido, porque evidentemente en el transcurso de esta mesa vamos a debatir y vamos a fijar algunas posturas que pueden resultar polémicas sobre el contenido de la película, dado que tiene, pues sí, un aliento, como mencionaste tú en las palabras introductorias,
nacionalista y podríamos decir propagandístico. Sin embargo, más allá de estos rasgos que son ineludibles e insoslayables, hay dos cuestiones que yo quisiera subrayar y una tercera que es circunstancial. Por una parte, se trata de una obra artística que ameritaba una intervención de este tipo, es decir, una intervención restauradora. Y tenemos una alianza con la Cineteca Nacional, cuyo laboratorio de restauración digital se cuenta entre los mejores del mundo, a la altura de los laboratorios que hay en Nueva York o en Italia, por ejemplo, que son de veras de primerísimo orden. Bueno, pues el laboratorio de restauración digital de la Cineteca Nacional es estupendo y el valor artístico intrínseco de esta película ameritaba el rescate. Por otra parte, existe también el antecedente de la colaboración con la propia Cineteca Nacional, dado que hace 2 años presentamos El Rey del Barrio, una de las grandes comedias de cine mexicano, protagonizada por Germán Valdés Tintán, y en ambos casos, las dos películas, El Rey del Barrio y Río Escondido, son parte del acervo que se conoce como Colección Barbachano, que fue adquirido por el señor Ricardo Salinas cuando hizo justamente la adquisición de los fondos de la antigua Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión, cuando este fue privatizado en hace 28 años, en el año 93, y fue adquirido por Ricardo Salinas. Bueno, pues estas películas forman parte de ese acervo. Entonces, restaurarlas, si hablamos también con un mero sentido económico, más allá de la preservación de tipo cultural, pues era necesario, porque son activos del propio consorcio. Al margen de eso, existe una cuestión que es temática de la película, que me parece que es también uno de los grandes temas del Centro Ricardo Salinas Pliego y en particular del propio señor Salinas, que es el interés por el fenómeno educativo. El contenido de la película versa en buena medida sobre un ideal educativo. Ahí podemos discutir si la forma de ese ideal es la correcta o no, pero lo que sí podemos saber es que se ve la educación con una especie de antropología optimista como el medio idóneo, casi diríamos el único medio posible para lograr el desarrollo y eventual prosperidad de una nación. Y en última instancia, esta es una coincidencia temática. Podríamos decir que cuando se hizo la restauración del Rey del Barrio, que trata de un pícaro que logra abusar de la buena fe de muchas personas, pues estamos hablando de disvalores quizá que no son precisamente los que coinciden con los que defiende Ricardo Salinas a través del Centro Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, bueno, ahí estamos hablando de una gran comedia. En este caso estamos hablando de una película con una belleza formal extraordinaria, cuyo contenido en materia educativa resulta también sumamente interesante para detonar reflexión y, por supuesto, podemos continuar con la plática recabando las opiniones, los criterios de los demás y confrontar los puntos de vista sobre el contenido nacionalista y propagandístico de la película, pero que es una obra de arte que había que preservar y que había que devolverle su valor visual prístino con la tecnología de nuestro tiempo en esta asociación, porque no solamente ha sido arte y cultura del Centro Ricardo Salinas Pliego, sino la propia Cineteca Nacional que ha dedicado recursos, es decir, es una auténtica asociación mutua, y en ese sentido creo que estamos logrando un gran triunfo. Aquí ya apareció una invitada. Muy bien por la invitada, bienvenida. Bueno, gracias, Sergio. Yo quisiera ahora ir a esta primera discusión
sobre el arte, el cine al servicio del Estado, como propaganda, como que se ha usado prácticamente desde que se inició el cine. Yo quisiera primero pedirle a Dorita que si nos puede compartir su opinión al respecto. Bueno, yo primero quiero agradecerte, Berta, por esta oportunidad de ver transitado un poco el pasado. Yo fui muy fanática de todas las películas mexicanas, así que ver esa película de repente, que vi la del 47 primero, entonces me emocionó mucho y por supuesto son del pasado, pero uno inmediatamente traslada esas experiencias al presente, ¿no? Y ver cómo el tipo de educación, ver cómo la mujer se la trataba, como esas cosas que es un tema tan vivo para nosotros, hasta viendo las vestidas y todo allí, ese negro, me acuerdo de cómo están ahorita las mujeres en Afganistán, todo ese tipo de cosas me trae sentimientos muy encontrados, ¿no? Los felicito por la cuestión de realmente por este centro de Ricardo Salinas Pliego, que es maravilloso, me parece que por ejemplo, personas como yo que viven envueltos en el mundito de la economía y de todo, a veces no nos abrimos un poco a la parte de las artes, de eso. Yo sé que Rocío sí lo hace siempre, no lo menciono a ella, Rocío siempre está en otros mundos y tú también, pero yo creo que yo soy muy encerradita en mi mundo económico de finanzas y la dolarización, etcétera, etcétera. Entonces me apasiona haber tenido esta oportunidad, yo creo que es muy, muy interesante para discutir algunos temas que se ven, ¿no? Digamos, especialmente lo que tiene que ver con la propaganda, con el rol del Estado, con la educación, que son temas básicos y que los estamos viendo todo el tiempo, discutiendo cómo se puede mejorar esto, cómo podemos limitar al Estado cuando ya está en el poder. Así que gracias por esto y esperamos seguir un poquito en la discusión para ver. Germán, tú publicaste un durísimo artículo al respecto en el que hay muchísimas coincidencias. Me encantaría que nos compartieras esta opinión tuya. Y efectivamente publiqué un breve ensayo sobre la película. Yo de entrada también, como hace Sergio, celebraría la restauración, porque justamente como creo que anoté en aquel texto, me parece que una de las funciones de una Cineteca Nacional es precisamente preservar la memoria audiovisual de un país. En ese sentido, creo que hay que cuidar, hay que preservar, hay que restaurar todo tipo de películas. Quizá aquí para nuestras amigas no mexicanas convendría un poco describir cómo se percibe a la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se les suele ver como un cine al que se va a ver películas raras, películas que no vería todo el mundo. Y entonces eso termina en una asociación que yo creo que es bastante perniciosa para la cinefilia, por la que se asume que todo lo que pasa en Cineteca Nacional sería cine de arte, cine de gran valor, cuando no es así, porque por ejemplo hay muchos festivales que se realizan ahí en Cineteca de cines nacionales. Bueno, esas embajadas, esos grupos interesados en presentar el cine de cada uno de esos países, pues quieren eso, quieren mostrar el cine de un país, y eso no significa traer solamente las películas de mayor valor artístico, significa también exhibir comedias románticas, llanamente películas cómicas, películas en ocasiones bastante fallidas. Entonces, menciono todo esto para decir que me parece que la alianza entre Grupo Salinas y Cineteca para restaurar una película como Río Escondido es más que pertinente, porque creo que hay que comenzar a trabajar en disociar esta idea que se tiene en la Ciudad de México sobre la Cineteca como fuente de cine de arte, a comprender que es un archivo de la memoria audiovisual cinematográfica del país. En ese sentido, restaurar una película como Río Escondido me parece que es un acierto, porque hay que cuidar muy bien ese tipo de materiales culturales para saber, por ejemplo,
de dónde venimos. Y es ahí donde empieza mi crítica. Quizá entraría con lo que puede ser más controversial, que es la cuestión de que la imagen de México que presenta Río Escondido es una imagen compartida por todo un periodo del cine mexicano, que nosotros solemos llamar la época de oro del cine mexicano. Pero lo curioso en el proceso cultural e histórico de México es que ese cine se ha terminado considerando como la imagen de México, como si nos mostrase al México real. Entonces se termina en una situación en la que si uno señala que las imágenes que se ven en una película como Río Escondido jamás fueron México, jamás fueron lo más representativo de México, sino que son estrictamente la mirada paisajista y folclorista de un gran cinefotógrafo, Gabriel Figueroa, entonces eso desata una polémica, porque es ir contra una figura que se ha convertido en una vaca sagrada. Ahora, si nos vamos en todos los créditos de la película, bueno, es que es una película Río Escondido hecha por quienes hoy consideramos en México y en otros lugares vacas sagradas. El director, el cinefotógrafo, la protagonista, todos ellos termina viéndose como de mal gusto el señalar que, bueno, ¿será que María Félix realmente era una gran actriz? Es indudable que era una estrella, que era un punto de referencia cultural en aquel momento y que lo sigue siendo hoy. Pero eso es lo mismo que tener grandes capacidades como actriz. Creo que hay que discutirlo, igual que como decía hace un momento, hay que discutir si la imagen de México creada por películas como Río Escondido tiene que seguir representándonos o tienen que seguir tan cerca de nuestra idea de nacionalismo como siguen estando hoy en México, porque ahí coincido mucho con Dora. Llama mucho la atención al ver la película cómo varios de los puntos en la película hoy uno los puede ver en diferentes países. Por supuesto, hoy, después de la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, uno ve todos esos rebozos que en la película parecen negros, pero que probablemente eran de otros colores, probablemente eran de diferentes colores, pero que en la película a blanco y negro terminamos percibiendo como una uniformidad de oscuros y claros. Pues obviamente hoy nos remiten a las restricciones que el grupo talibán pone sobre las mujeres. Me detengo por ahora ya solamente mencionando una cuestión. Otro de los puntos que a mí me parece que es muy interesante discutir es cómo esta película, Río Escondido, muestra una cultura política que hoy sobrevive en México. Y eso es muy problemático, como podremos discutir más adelante. Pues sí, no hemos discutido en varias ocasiones este papel del Estado propagandístico que se sirve de todo. No sé qué puedas decirnos al respecto. Sí, Berta, gracias por invitarme, de verdad, gracias al Centro Ricardo Salinas Pliego, Arte y Cultura y a la Cineteca, porque de verdad yo quedé gratamente sorprendida de esta obra maestra tan vigente. O sea, yo me situé en la película, me adentré en la película casi como en la Rosa Púrpura del Cairo, porque mucho de la película yo lo estoy viviendo pues, en Venezuela. Entonces mi mirada a lo mejor va a ser diferente. Esto que decía Germán ahora, no lo veo tan así porque como es una situación, de verdad que la película es súper vigente. Incluso yo creo que la vi cuando era joven, porque más niña, porque nuestros padres nos llevaban al cine y el cine que veíamos era el cine mexicano. Y yo le comentaba a Berta que ráfagas de esa película cuando la vi me venían a la mente. Bueno, por supuesto, María Félix es una mujer súper representativa del arte del cine mexicano y probablemente vi sus películas con mi madre, ¿no? Pero además la nitidez y la perfección con que hicieron esta restauración, como comentaba Sergio y tú, Berta, se nota el cariño y el respeto
con que la hicieron. O sea, el tema del respeto con que trabajaron esta película me parece extraordinaria en su restauración y de verdad que los felicito. Ahora, por supuesto, los gobiernos autoritarios siempre van a usar todos los mecanismos para que puedan para ser mucho más conocidos y demostrar su poder, ¿no? Pero mi mirada en esta película, yo quedé impactada porque es una obra maestra educativa desde que inicia la película. O sea, yo, a lo mejor ustedes que están en México la ven de otra forma, pero yo cuando empieza la película y está esa voz en off que está diciendo, yo soy la historia de México, yo soy el Palacio Nacional, aquí están la historia, nuestra historia, tú estás llegando a este sitio tan imponente, tan importante. Para mí fue una clase de historia sensacional. Los murales de Rivera, los grabados de Méndez, etc. Entonces, no la vi como una cosa imponente hacia el nacionalismo. Mira, te voy a mostrar esto porque soy nacionalista y tienes que conocer. Para mí, desde fuera, la vi como la primera clase magistral entrando a la película. Conocí de verdad un poquitico la historia de ese palacio y de México que de verdad no conocía de esa forma, pues, a pesar de mi interés en la historia de los países, pero de verdad a mí me impactó ese inicio de la película, ¿no? Y bueno, el tema propagandístico, el discurso, a mí me parece que hay tres cosas importantes que solo podemos hablar más adelante de lo que más me impactó de los discursos de la película, ¿no? Uno de ellos es el del presidente, pues. O sea, no sé si era demagogia o de verdad él iba a iniciar sobre dos temas clave para todo país que está o que vive oprimido y en pobreza. Y lo estamos viviendo hoy en día, que es el tema de la educación, el tema de la salubridad o la sanidad o la salud, ¿no? El concepto que le quieramos imprimir. Pero ese discurso fue también muy impactante para mí, la forma como él lo dice, cómo se dirige y lo que quiere lograr con su país. No sé si puede ser una cosa propagandística del director de la película, pero a mí me gustó mucho la forma del discurso. Entonces, bueno, ahí podemos discutir sobre los mecanismos que usa el poder para asumir la propaganda y utilizar los medios de comunicación en su hegemonía que requiere para demostrar su poder. Gracias, Rocío. Sí, yo tendría que preguntarle a Sergio Vela en primer lugar, porque, o a Germán, que los tres somos mexicanos. Yo veía a Miguel Alemán. Yo veía hablando a Miguel Alemán, veía el primer presidente no militar después de la Revolución Mexicana, cuando en realidad, Sergio, tendrías que, te pregunto, la gran jornada educativa del país fue Vasconcelos. Esto es posterior. Y por otra parte, lo que se refería al Rocío al inicio, hay una versión de la historia patria también, de la historia de México. Yo no sé qué puedas comentarnos al respecto. Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho hasta este momento, aunque yo tengo un punto de disenso con Rocío, pero lo voy a decir un poquito más adelante. Bueno, lo diré de una vez, pero después abundaré al respecto. A mí la parte que menos me atrae de la película es el comienzo. Justamente por esta apretada síntesis histórica que me parece, en lo personal, sí la percibo muy propagandísticamente. Pero a ver, Berta, has planteado un tema que es muy importante, que es la Revolución Mexicana y el Estado que surge de la Revolución Mexicana y la forma que reviste la expresión cultural y artística generalizada durante décadas enteras. Al cabo de la Revolución Mexicana, hubo un ingrediente de reivindicación de elementos autóctonos de un pasado indígena que había sido profundamente soslayado por México.
cuando ocurrió en el siglo XIX la emancipación, la independencia del país, hubo un rechazo generalizado hacia el pasado virreinal, pero incluso cuando un presidente de origen indígena como Benito Juárez llegó a la presidencia de la República, él no fue impulsor de una política indigenista, porque para él justamente el haber dejado atrás una condición de indígena iletrado para convertirse en un hombre de letras, en un letrado, un abogado muy instruido, era prenda de honor. Entonces él pretendía de alguna manera que los demás indígenas tuvieran esta oportunidad de salir de un estado que había prevalecido durante mucho tiempo, de atraso en muchos órdenes. Entonces, ¿qué ocurre? Al cabo de la Revolución Mexicana, hay un afán educativo que se va transformando hasta llegar a una propuesta de una educación socialista. Y eso debemos tenerlo presente, está en el artículo 3 de la Constitución. Pero cuando hace 100 años, este año es el centenario del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública por parte de José Vasconcelos, y justamente en ese periodo Vasconcelos hace una labor importantísima de divulgación de la cultura, bibliotecas para las casas con textos clásicos, un impulso educativo sin precedentes. Pero al mismo tiempo que hace eso, busca una comunicación masiva a través de una forma artística que resultó ser muy exitosa y muy popular, que es el muralismo mexicano. Fue Vasconcelos quien invitó a los grandes muralistas a contar la historia de determinada manera. Y contar la historia desde el poder es contarla con base en los intereses del poder. Entonces, lo que podemos encontrar como un hecho incuestionable es que durante décadas el apoyo de los recursos públicos, el apoyo de los presupuestos oficiales a los proyectos artísticos fue determinante. El sector privado intervenía poco, y claro, cuando se trata de un tema que tiene que ver con un aspecto identitario, aunque no soslayo la parte crítica que Germán tan atinadamente ha escrito y ha expuesto, pero bueno, había una prevalencia de una visión de país. Hay que entender que se trata de una película de 1948 y yo también veo a la figura presidencial como asociada sin duda con Miguel Alemán, aunque él pidió que no lo retrataran. Entonces, esta idea de que no se vea el rostro del presidente opera, contrario sensu, en una especie de conversión en un ídolo. Y eso a mí me parece muy preocupante, la idea de que una sola persona sea capaz de enfrentarse a los caudillos locales. Sí hay elementos de dolorosa actualidad, la condición injusta e inequitativa de las mujeres, los problemas de salud que todavía existen. Hay un afán de ir más adelante y lograr una evolución de una condición terrible, abusos, pero hay poderes locales, pero resulta que solamente hay un poder y una persona que encarna ese poder capaz de conducir esta especie de cruzada educativa. Eso a mí me parece preocupante porque yo no creo en las soluciones de una sola persona. Sin embargo, entiendo que se trata de una película de 1948 y era muy difícil que se pensara de otra manera. Uno de los efectos reales de la Revolución Mexicana fue crear un sentido relativamente homogéneo de nación. Y uno de los efectos de haber tenido un partido hegemónico en el poder hasta el año 2000, después regresó y después lo volvió a perder, pero que durante muchísimo tiempo fue la única opción política real, era precisamente concentrar el poderío en la cúpula presidencial.
Yo quisiera que hubiera una fragmentación del ejercicio del poder más funcional, que tuviéramos menos problemas con caudillos locales, que es el malo de la película, por supuesto, y que tuviéramos también menos esperanza en la función redentora o salvífera de una sola figura a cargo del Poder Ejecutivo. Pero claro, este es un criterio contemporáneo, es un juicio crítico de nuestro tiempo y difícilmente podríamos haberlo encontrado con este mismo afán en el año de 1948. Voy a seguir con Germán para preguntarte, ¿no es esto una muestra del nacionalismo revolucionario con todo lo que nos ha dañado? Gracias, ¿verdad? Sí, justamente yo quería ir hacia allá para incluso ir hilando varias de las cosas que se han dicho y volver a la primera pregunta sobre el carácter propagandístico de la película. ¿Por qué yo creo que sí puede afirmarse que es una película propagandística? Bueno, pues porque con todas las salvedades que hay que hacer, por ejemplo, se mencionaba la popularidad de esta película y otras películas mexicanas, no solamente en México, sino en todo el mundo de habla española. Es decir, cuando le llamamos época de oro del cine mexicano, nos estamos refiriendo a una conjunción de fenómenos. Por una parte, que hubo talento en México en diferentes planos, desde los productores hasta los intérpretes que aparecían frente a la cámara, pero también era una cuestión industrial, de que este cine se exportaba y se exportaba bien, es decir, sí se volvía del gusto de las personas de otros países. Y hay que decirlo, lo sigue siendo. Es decir, muchas de estas películas mexicanas siguen siendo parte del archivo de las televisoras en todo el mundo de la española, y entonces por eso son también nuestros puntos de referencia común hispanoamericanos, muchos de los personajes, ¿no?, de las imágenes que hay en estas películas. Pero ¿por qué es propagandístico? Bueno, pues justamente por la manera en que enlaza el contenido de esta película con varios rasgos del nacionalismo revolucionario. Sergio, por ejemplo, mencionaba su preocupación por el énfasis en el presidente. Bueno, pues esa es otra de las salvedades. Efectivamente, como él dice, pues difícilmente le podíamos pedir a la película algo distinto si eso era lo que predominaba en el país. Pero aquí hay una cuestión, que la película no solamente participa de una cultura política antidemocrática en que se asume que el presidente providencial provee de soluciones al país, sino que se le elogia. Es decir, los personajes realmente parecen tener devoción ante el presidente, mencionan cómo van en misión encomendada por el presidente. Hay un juego bastante interesante, porque al mismo tiempo que es algo imponente el llegar a la oficina presidencial, se le presenta como un presidente completamente cercano a las personas, que le da minutos extras a la profesora que llegó tarde. Pero no es solamente la cuestión de la centralidad antidemocrática del presidente. Hay varias cuestiones más. Una que también ya se ha mencionado es la cuestión de la historia oficial. Es decir, no hay inocencia en la producción de esta película. Esta película se engarza plenamente con toda una serie de procesos que promovían los gobiernos postrevolucionarios. Ahí es donde está la ideología del nacionalismo revolucionario. Por ejemplo, la celebración de la gesta educativa. Bueno, efectivamente, el régimen postrevolucionario cambió a México, para decirlo de una manera muy sencilla. Antes de la revolución, la absoluta mayoría de la población era analfabeta. Termina el siglo, cuando cierran este régimen postrevolucionario, y la cuestión ha sido invertida. No crean en mis números.
pero es una proporción de 90-10% a la que se le da la vuelta, en más o menos esos rangos. Es decir, sí hay una gesta educativa a través de las décadas, pero al lado de la realidad de la gesta educativa hay toda una mitologización de lo que se hizo, hay toda una propaganda de lo que se ha hecho y pues con frecuencia encontramos que es una exageración, porque si nos remitimos a los resultados de los estudiantes mexicanos hoy en comparación con estudiantes de otros países a través de pruebas como PISA, nos damos cuenta que los resultados no son nada favorables. México o está en el último o está en los últimos lugares cada vez que se hace esta prueba. En tiempos recientes incluso hubo una tentativa de mejor salirse de la prueba para que no se evidenciara esto. Es decir, por eso quiero enfatizar de que hubo una gesta educativa, no hay duda. De que esta alcance lo que nos dice la mitología nacionalista revolucionaria que pasó, es ahí donde tenemos que poner la duda y es ahí donde no hay inocencia. Esta película nos transmite la mitología que estaba creando el régimen postrevolucionario y nos estaba dibujando la historia de México desde la perspectiva que ese régimen autoritario, poquitos años después de lo que vimos en esta película, iba a plasmar en libros de texto que serían y que siguen siendo hoy, incluso después de transición democrática, incluso después de alternancia en la presidencia, siguen siendo libros de texto que son obligatorios y únicos. Es decir, no puede haber otro y cada niño, vaya a una escuela pública o privada, tiene que estudiar con ese libro de historia. No solamente son libros de historia, pero el de historia es uno de los centrales y el que más conflictos ha causado desde que se lanzaron esos libros de textos. Gracias, Germán. Yo quisiera referirme a algo que acabas de nombrar, que son los libros de texto obligatorios y gratuitos. Presidente Plutarco Elías Calles, poco después de terminada la revolución, literalmente dijo, lo estoy leyendo, hay que apoderarnos de las almas de los niños y de los jóvenes. Bueno, lo han hecho a través de los libros de texto gratuito y de esta historia oficial. Yo quisiera referirme ahora, preguntarle primero a Dora y después a Rocío sobre esta cuestión de las ideas, lo peligroso de las ideas que se enseñan a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las universidades y lo que eso significa para la libertad de los individuos y la prosperidad de nuestras naciones. Dorita, por favor. Sí, bueno, escuchando atentamente lo que han dicho Sergio y Germán, siento que lo que ha pasado en México probablemente se transmitió mucho, ¿no? Como se transmiten las ideas, como tú dices, Berta, inconscientemente. Nosotros, por ejemplo, yo crecí con las películas mexicanas. Nosotros no producíamos películas. Entonces, las películas, eran un excelente medio para cambiar de opinión o formar opinión o que la gente pensara, discutiera, porque eso es lo que íbamos a ver los sábados y domingos, a ver las películas y personajes como Cantinflas y todo eso, eran las personas de nuestra vida. Entonces yo creo que escuchándolo a Sergio veo que nosotros recibimos mucho aquí, país pequeño como el Ecuador, y en la época gloriosa del cine mexicano, realmente en eso era todas las películas, nosotros hemos de haber recibido sin sentirlo mucho de eso, y por eso es que tenemos este panorama general ahora también parte de los libros de texto, de esta idea del poder del gobierno, por supuesto nutrida también dentro de nuestros propios medios, pero me parece que esa es una forma de transmisión nosotros de haber recibido esa influencia mexicana y de México en las películas y todo, y que ahora se ve, nosotros especialmente en las últimas décadas tuvimos pues la década perdida con Correa, que cambió mucho de lo que era la actividad de los colegios privados a los colegios públicos que nos dan tanta influencia del socialismo
como lo señaló mi amiga de Se dice libertad, ¿no? Todo esto que uno ve y se lo ve, que lo vivimos y lo hemos vivido también nosotros, como en cierto momento lo vivimos lo de Venezuela. Pues sí, ustedes lo están padeciendo en estos momentos. Sí, sí, sí. Fíjate que muy interesante tanto Germán como Sergio, que son muy sabios las cosas que han dicho. El tema del indoctrinamiento en la película se muestra muchísimo, bueno, puede ser el tema propagandístico, pero el tema de adoctrinar pues, a la gente, y eso lo tienen los discursos. Incluso el presidente le dice a ella que los maestros son almas limpias que forjarán el futuro del país, porque lo que él quiere es alfabeto y moralidad oficial. Fíjate que habla de una moralidad oficial. Es importante que usted transmita todo lo que yo estoy proponiendo, porque me interesa, bueno, tener al pueblo bajo la doctrina socialista, que es lo que al final uno encuentra entre líneas de la película. No sé si era la intención precisa del guionista o del director, eso me lo contarán Sergio y Germán. Incluso cuando ella llega al colegio, allá al pueblo, ese pueblo árido, con tantos problemas, con un régimen oprobioso, que de verdad me sitúa en ese momento por las cosas que vivo, ¿no? Y además la vigencia, como decía al principio, con el tema de la vacuna, ¿no? Ahorita todos queremos que la vacuna para poder prevenir y curarnos de una, que en ese momento era la malaria, ¿no? Pero en los discursos que ella da a los niños, incluso la primera vez, el énfasis que ella pone, incluso al señalar, como tú bien decías, Berta, al presidente Juárez, porque este fue el hombre que logró que México saliera adelante, y queremos con este nuevo presidente también hacerlos a ustedes unos hombres de bien, desde la primera letra que yo les enseño hasta la última. Eso los va a ayudar a ustedes para quitarse el velo de la ignorancia. Entonces tú dices, bueno, la película está diciendo algo a la gente que no está tan culta en estas cosas, puede pensar, oye, qué bien, este mensaje es maravilloso, pero a la vez uno siente, bueno, ahí me están metiendo la doctrina del poder que me va a seguir oprimiendo, pero ahora a través de lo que me enseña y la educación, ¿no? Por eso decía que esos discursos que cada uno de estas personajes dan, que me va impresionando por la fuerza que tienen. Entonces, me gustaría saber de los expertos aquí, Berta, y de ti, si es un mandato, pues de repente en ese momento, que venía del mismo socialismo, en que, bueno, todavía perdura en los directores, actores y el cine en general, ¿no? Yo no sé si era socialismo o era, yo le llamaría nacionalismo revolucionario. La época pesada del socialismo, que fue con el presidente Cárdenas, había sido superada. Bueno, no superada, pero en gran medida superada. Quizás seguía presente en la Constitución, no quizá, seguía presente en la Constitución mexicana, en los libros de texto, pero yo creo que en esa época empezaba a atenuarse un poco. Habían surgido en ese momento en el país también instituciones educativas privadas que hacían frente a la educación oficial. Creo que eso es parte de una historia interesante. Pero como no tenemos Una mucho cosita, tiempo, dime. Berta, una cosita que va para Sergio y para Germán también y para ti. Se omite totalmente el sector privado. No hay sector privado en el pueblo, no hay sector privado en nada de lo que se muestra en la película. Entonces, me gustaría también que ellos abordaran un poco ese tema. Germán. Sí, justamente, y creo que ahí de nuevo tiene que ver con el nacionalismo revolucionario, Claro. con esa centralidad del presidente y del gobierno, de que sería el gobierno el que, como ustedes han dicho, se plantea en la película que llevaría todo, llevaría servicios de salud, servicios educativos y hasta moralidad. Entonces sí,
se elimina por completo al sector privado, pero el maniqueísmo es todavía, creo yo, más grave en esta película, y ahí es donde también le veo yo un enlace a esta película con la persistencia de una cultura política no democrática en México. Porque si nos fijamos en la película, se plantea algo que en realidad es escandaloso, es terrible. Se plantea que hay mexicanos buenos, los que están con el presidente, y mexicanos malos, los que son retardatarios, los que quieren conservar privilegios. En la película nos muestran a alguien que obviamente sí está buscando conservar privilegios completamente arbitrarios. Hace de la película su caballeriza, hace de las profesoras sus amantes, es decir, ahí hay la arbitrariedad total, pero es una caricatura. Sin embargo, el problema es que esta caricatura de los mexicanos buenos y malos parece no haber desaparecido de la cultura política de los mexicanos. Y en la película hay una conclusión que es terrorífica. Recuerdan que hay una escena en que hay un tono cómico, pero finalmente el mensaje que se transmite es: hay ocasiones en que hay que matar a los mexicanos malos porque no hay de otra, porque no se puede más que eliminarlos. Probablemente hoy no se hablaría de eliminarlos, pero sí de usar arbitrariamente la fuerza del gobierno en contra de esos que se etiquete como malos mexicanos. Esos malos mexicanos, en ese momento como hoy, pueden ser el sector privado, pueden ser llanamente las farmacéuticas sin prueba, los constructores sin prueba, o incluso dándoles otros contratos después de haberle quitado uno antes. Es decir, es el reino de la arbitrariedad, porque es el presidente, este presidente ficticio, el que define quiénes son los buenos, quiénes son los malos. ¿Quiénes son los malos? Pero la película nos plantea un mundo de caricatura, un mundo en el que eres bueno, eres malo. Si eres malo, puedes hasta merecer la muerte. Sergio. Bueno, a ver, yo quisiera abundar un poco y decir que estoy básicamente de acuerdo con la crítica que Germán ha hecho. Y volviendo a la pregunta de Rocío, yo no creo que haya habido una consigna de hagan esta película, hágase una película de propaganda, sino que resultó útil para un discurso oficial, porque había ya un reduccionismo de la realidad social y cultural para atender justamente al maniqueísmo, a los buenos y malos, a los que están con el país que encarna o representa un individuo durante el tiempo que detente el poder ejecutivo, y todo aquello que se oponga va en contra del bien común. Me parece que hay un ingrediente, sí, reduccionista, cuando la realidad se pinta como folclórica, típica, y cuando las películas muestran sociedades muy uniformes, muy homogéneas en lo bueno y en lo malo. Hay pocos matices, sin embargo los matices están en la fotografía, los matices están en otra parte en esta película. Ahora bien, cuando leí yo la muy aguda y sesuda crítica de Germán, quedé pensando, y coincido con que el efecto es propagandístico. No estoy seguro, no podría afirmar que la intención lo haya sido. El entorno era favorable a la propaganda. El efecto es propagandístico. Pero el año es 1948, es el año de la segunda parte de Iván el Terrible. 3 años antes es la primera parte de Iván el Terrible. 10 años antes es Alexander Nevsky. Y no podríamos decir que estas películas no son propagandísticas. Son esencialmente propagandísticas, pero son 3 obras maestras, 3 genialidades cinematográficas, fotográficas, dramatúrgicas. Bueno,
no podríamos tampoco negar el valor estético de Olimpia de Leni Riefenstahl, ni podríamos negar tampoco la belleza plástica del Triunfo de la Voluntad, también de Leni Riefenstahl, aunque por supuesto en el régimen nazi no solamente estamos hablando de estas películas de propaganda con un efecto visual bellísimo, sino que estamos hablando de auténticas abominaciones morales, ahí sí, y no porque correspondan o no con una voluntad, sino porque son manipulaciones atroces, como puede ser Yud Süß o El Eterno Judío, películas hechas justamente para incitar el antisemitismo en la población alemana. Entonces, el efecto es, por supuesto, propagandístico. A mí me sorprendió muchísimo en la función de lanzamiento de la versión restaurada, invité a mis dos hijas de 22 y 24 años de edad, y ambas estaban igualmente estupefactas con el discurso oficialista y subyugadas por la belleza plástica. Entonces, debo decir que creo que lo que estamos evidenciando en esta charla es que en esta obra conviven, sin posibilidad aparente de armonización, contradicciones muy hondas. Y yo subrayo nuevamente la pertinencia, bueno, Germán lo ha dicho también en el sentido de que una cineteca preserve una memoria, y al final de cuentas los individuos y las sociedades no somos sino nuestra memoria, la conciencia de lo que somos, de dónde venimos y por qué somos como somos. Ricardo Salinas suele decir mucho esto, estamos como estamos porque somos como somos. Y Toynbee, grandísimo historiador, decía, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Entonces yo diría, no hemos desarraigado ni el caudillismo regional, ni la figura providencial del poder central omnímodo. Desafortunadamente no hemos erradicado una serie de males de salud, de dificultad de acceso al agua, de intransigencia y desde luego de inequidad con las mujeres. Pero me parece importante que una película de 1948 haya subrayado todos estos problemas independientemente de que su efecto sea propagandístico, porque no todo en los regímenes políticos, por más que yo sea una persona que ve el poder siempre con escepticismo y que plantea siempre la necesidad de acotar el ejercicio del poder, porque el poder no acotado implica unos riesgos terribles a la libertad, pero sin duda no podríamos decir que todo lo acontecido en los años posteriores a la revolución fue pernicioso o negativo para el país. Lo que pasa es que también debemos tener muy en cuenta que se vivía en una época en la que el desencanto frente a los ejercicios democráticos era mayúsculo. Y esto hizo que se erigieran regímenes totalitarios, que hoy los identificamos con signos de izquierda o de derecha, pero que antes era muy difícil decir si eran de izquierda o de derecha, sobre todo cuando hablamos del fascismo. Pero la estructura misma del PRI como partido hegemónico debe muchísimo en concepto a las movilizaciones populares fascistas. En la época justamente de Plutarco Elías Calles, hay un gobernador en Tabasco que en un afán educativo suprime cualquier tipo de libertad religiosa, que es Tomás Garrido Canaval, y organiza incluso matanzas. Prohíbe, cambia los nombres de los pueblos para que no tengan ningún santo patrono. En su campaña contra el alcoholismo, crea una prohibición a la manera de Estados Unidos. Entonces, digamos que las tentaciones autoritarias están siempre por doquier. Y creo que hay que advertir todo esto y también contextualizar, como hemos estado haciendo, en relación con un periodo determinado al cual pertenece esta obra en particular. Nos quedan muy pocos minutos. Hay muchísimos temas. Está lo que Sergio decía del autoritarismo. Yo tenía una lectura distinta de Germán respecto a que había que matar a los malos. Yo vi una mujer que tenía un arma y que pudo defenderse, cuando ahora nos está prohibido. Hay un machismo
que no se critica, que está palpable en toda la película. Hay un fatalismo también como lo propio del pueblo mexicano, hasta que llega un redentor y puede imponerse. Está esta cosa terrible del poder central, decisivo, vaya, que tenía unos supercaballos que les pueden responder una maestra en un pueblo perdido de México antes de que muera. En fin, está toda esta concepción del Estado que a mí sí me parece terrible cómo se plasma y cómo se ve sin ninguna crítica, pero estoy de acuerdo con Sergio Vela, que responde a una época de la historia de México y a una historia, hay una parte de la historia del cine mexicano también. Yo quisiera pedirles que brevemente me dieran sus últimas impresiones para poder terminar esta charla, que deberíamos poder continuar en alguna otra ocasión, la verdad. Dorita, por favor. Bueno, a mí me encantó la restauración, pude notar las diferencias entre la del 47 y la última, digamos, me pareció el sonido, o sea, el trabajo técnico, me pareció maravilloso. Después, pues la importancia de la historia, ¿no? De conocer nuestro pasado, lo que hemos ido siendo y comparar con lo que somos ahora, que no hemos variado mucho con todo ese poder y con toda esa cosa, como tú lo acabas de decir, Berta, y como lo dijo muy bien Sergio, somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. Yo creo que tienes mucha razón, Sergio, con eso, mirarnos nosotros mismos qué somos y por qué, ¿no? Entonces, sí, muy similares en América Latina, por más grandes o pequeños que diferencia, hemos seguido muchos caminos similares, pero creo que es una obra muy, muy interesante y que va a dar lugar a mucha discusión. Lo felicito por ese trabajo de la restauración de una película como esta, que trae tantas cosas para discutir y que pudiéramos seguir conversando sobre el tema mucho más tiempo. Gracias, Dora. Rocío. Sí, efectivamente es una película que da para mucho. Todavía hay mucha tela que cortar aquí, muchos arquetipos ahí sembrados. Y bueno, siempre el mensaje que decía ella, María Félix, en una de las escenas que decía, el presidente municipal o el presidente es un hombre que representa al pueblo y debería sacrificarse por el bien común. Siempre el bien común, no la libertad para la que la gente lleve adelante sus proyectos y su capacidad de esforzarse por un país mejor, no, es el presidente. Entonces, tiene mucha tela que cortar, mucho que discutir. Mira, no nos dio tiempo con tantos temas que hay y de verdad los felicito porque es una película para reflexionar, desde todo punto de vista, como decía Dorita, desde la historia, desde la técnica, desde la belleza, desde de la actuación misma, que ahí, bueno, eso iríamos para otro cineforo sobre el tema del film. Lo que decía Germán, de que no se vean este tipo de cosas como cine de élite, sino que sea abierto para todo público. Estoy totalmente de acuerdo. La Cineteca, aquí se llama la Cinemateca, bueno, ya este gobierno la destruyó, pero de verdad te agradezco, Berta, y a Sergio y a Germán ahorita el haber podido compartir esta discusión sobre una película que tiene muchísima reflexión y que demuestra, pues, y que, como ustedes bien lo decían, el tema de México y sus problemas, sus conflictos, y de nuestros países de América Latina que aún seguimos viviendo muchos de ellos. Gracias, Rocío. Germán, para terminar. Bueno, también muchas gracias por esta conversación. Me da mucho gusto que la hayamos tenido y pues de nuevo felicitar que se haya hecho esa restauración en esta alianza entre Grupo Salinas y Cineteca Nacional. Trataré de ser brevísimo. Qué bueno, Berta, que mencionaste la cuestión del machismo, porque claro, es un elemento palpable y muy presente en la película, sin ningún asomo de cuestionamiento. Es decir, se da por hecho, se presenta como algo casi como las nubes, algo que está ahí y que así son las cosas. Entonces, cerraría con esta idea.
Sí, justamente creo que esta película, Río Escondido, fue parte de un proceso de construcción de una hegemonía, la hegemonía del nacionalismo revolucionario, es decir, la ideología que le dio sustento a el régimen postrevolucionario en México, al régimen del PRI. Y entonces justamente fue hegemónica, viéndolo desde cierta perspectiva teórica, porque no hacía falta que el presidente le dijese a ningún productor de cine, no hacía falta que ningún funcionario fuese con los actores y les dijese, ustedes tienen que hacer esto. No, sino que ya iban confluyendo en ese sentido las cosas, y es ahí donde está lo terrible de la hegemonía, que no hace falta ni siquiera presión para que todo se vaya ajustando en ese sentido. Y ahí es donde yo creo que las posiciones liberales y libertarias tienen un gran papel que jugar, porque, por ejemplo, esta misma mesa nos ayuda a entrar en la discusión de eso, pero estos fenómenos siguen, la hegemonía siempre está presente en cualquier momento histórico, y en esos momentos los liberales y los libertarios lo que podemos hacer es, ya que no somos los hegemónicos, a pesar de que se hable de el sentido común neoliberal y demás, eh, podemos hacer señalamientos muy críticos sobre cómo está funcionando la hegemonía actual o la hegemonía que se está buscando construir. Entonces, esto los liberales, creo yo, lo debemos señalar en todo, no solamente en políticas públicas, sino también en la producción cultural contemporánea, esa de artistas que creen no tener nada que ver con lo que está pasando en la política, que creen estar en un castillo de pureza artística y que sin embargo pueden estar participando de la consolidación de una hegemonía que si ellos mismos conocieran, probablemente rechazarían. Entonces, por eso creo que la discusión racional, informada y siempre abierta puede ayudar mucho pues, a un marco de incluso más creatividad artística. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Sergio, para terminar. Bueno, yo no voy a hacer mucha mayor argumentación porque creo que la defensa del valor artístico de la película y la crítica sobre sus aspectos propagandísticos en relación con fenómenos históricos ha sido suficientemente explorada, aunque siempre habría mucho más que decir, pero no quiero repetir. Lo que sí me parece importante es, primero que nada, celebrar y agradecerte, Berta, esta oportunidad de tener una charla con Dorita, con Rocío, con Germán y contigo. Una charla que evidentemente muestra algo que siempre he creído, y es que la realidad es compleja. Y el problema cuando estamos frente a una película que simplifica la realidad es que se toman posturas que están poco matizadas. Los matices, la enorme gama de claroscuros y de grises está en la película, pero en un sentido artístico, visual, y no necesariamente en el efecto que tanto hemos subrayado de la propaganda. Lo que quiero decir para concluir es que considero que a partir de lo que Rocío y Dorita han dicho en el sentido de la convivencia y vivencia que tuvieron con el cine mexicano desde edades tempranas, es que el orbe iberoamericano deberíamos esforzarnos por tener un diálogo mucho más frecuente, hondo y proficuo. Porque creo que en el mundo los grandes bloques políticos, geográficos, se establecen por muy diversas causas, pero el compartir historia, mestizaje, propósito, cronología, lengua, como ocurre con el orbe iberoamericano, es algo que no deberíamos desaprovechar. El hecho de que hoy hayamos tenido una plática con presencia de Ecuador, de Venezuela y de México, para mí es muy alentador. Y celebro esta iniciativa,
y agradezco profundamente el poder haber compartido con ustedes esta charla en esta ocasión. De veras me siento muy honrado. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Muchas gracias a nombre de Arte y Cultura, de Grupo Salinas y de Caminos de la Libertad. Agradezco a Dora de Ampuero, a Rocío Guijarro, a Germán Martínez Martínez y a Sergio Vela haber tenido esta conversación. A todos los que nos acompañan, los invito a ver Río Escondido, esta película dirigida por Emilio Fernández, con un guión, la verdad, magnífico de un gran escritor mexicano que es Mauricio Magdalena, y con la belleza de María Félix actuando. Es una invitación a todos a discutirla y a tomar en cuenta todos estos aspectos de los que estuvimos hablando. Muchas gracias a todos.